Empezar a grabar. ¿Dónde me sale la otro link para enviar? Aunque es el link que tú me enviaste, yo entré por ahí. Es el mismo. Ahí está. Si tú mires en el allá en donde dice la I, al lado donde dice recording, si te sale, ahí sale copiar link. Allá, copiar, vale. Voy a enviarlo otra vez por. De hecho, son los que estaban en esa clase, ¿te parece? Sí. Saben que esto dura apenas una hora y tienen que entrar a la I punto. Ay, ay. Ahí ve mi pantalla, Oscar. Sí. Empieza ya, Natalia. Porque mira la hora. Bueno, buenos días, chicos. El día de hoy vamos a dar inicio a la práctica de anatomía del sistema urinario y parte del sistema endocrino en cuanto a sus generalidades como tal. Para hablar del sistema urinario vamos a tener que hablar de estructuras muy importantes que ustedes ya las vieron en la teoría. La primera de ellas serán los riñones, luego hablaremos un poco de los uréteres y finalmente de la vejiga. Cada una de estas estructuras cumple una función específica y tiene una conformación estructural anatómica externa e interna importante de mencionar. En este gráfico que vemos en este momento tenemos una posición de nuestros riñones in situ, es decir, lo podemos ver a nivel de la cavidad abdominal y vemos cómo los riñones, que son órganos pares, derecho e izquierdo, se encuentran ubicados a nivel de la pared abdominal posterior. Recordemos que los riñones son órganos retroperitoneales, es decir, se encuentran por detrás del peritoneo. Estos órganos importantes recordar que son retroperitoneales. Las funciones de los riñones ya hemos visto que ellos... ¿Cómo? Las funciones de los riñones ya hemos visto que ellos eliminan de la sangre el exceso de agua, de las sales, todos los desechos del metabolismo de las proteínas y todo lo que desechos metabólicos a través de las vías urinarias de la orina. Entonces esta es como la función de ellos. Nuevamente, repito, se encuentran ubicados en la pared posterior del abdomen y están ubicados al lado y lado de la columna vertebral, que sabemos que se encuentra ubicada en la línea media a nivel central de la pared abdominal. Chicos, ¿alguien tiene por ahí el micrófono prendido? Por favor, lo silencio. Entonces vamos a ver estas estructuras pares, repetimos, ubicadas descansando sobre un músculo, que aquí podemos visualizar. Vamos a acercar un poco la imagen. Descansan sobre un músculo importante que es el músculo cuadrado lumbar. Este músculo es un músculo pélvico que al actuar unilateralmente me permite realizar flexión lateral o inclinación lateral de la columna lumbar, el cuadrado lumbar. Este músculo, para que ustedes sepan su función, unilateralmente hace eso y adicionalmente es el músculo que se utiliza cuando oscila la pelvis, cuando estamos realizando una oscilación vascular a nivel de la pelvis. Adicionalmente, además de ser esta camita, la cama donde están descansando los riñones,
tenemos un nervio muy importante que se encuentra pasando a través de allí, que sería el nervio subcostal, que sería nuestra referencia inicial de los nervios del plexo lumbosacro. Ya a nivel más inferior y medial vamos a encontrar la relación con otro músculo, que es el músculo iliopsoas. El músculo iliopsoas que se encuentra medial en relación con el cuadrado lumbar, que lo vemos un poquito más superior y lateral, y recuerden que es la cama como tal donde descansan estos órganos. El iliopsoas es un músculo flexor a nivel de la cadera de la articulación coxofemoral. Estas son relaciones musculares importantes a nivel de esta región para que ustedes lo tengan bien en cuenta. Muy bien, entonces cada riñón tiene unas relaciones diferentes si es derecho o es izquierdo. Nosotros estamos observando acá el riñón derecho y vemos cómo él se relaciona superior y medialmente con la glándula suprarrenal derecha. Entonces recuerden siempre tenerlo todo el nombre completo. La glándula suprarrenal derecha se relaciona a nivel del polo superior, pero a nivel medial con la glándula suprarrenal derecha y el riñón derecho. También tenemos una estructura que aquí retiramos a nivel del polo superior también, pero un poco más lateral y anterior, que sería el hígado. Recuerden que el hígado es una glándula anexa a nivel del sistema digestivo y la vamos a tener ubicada a nivel del polo superior, cubriendo esta parte anterior también del polo superior en el riñón derecho. Muy bien. Luego vamos a tener una estructura importante a nivel medial del riñón derecho y es la segunda porción del duodeno, la porción descendente del duodeno, que también hace parte del sistema digestivo cuando vimos entonces intestino delgado, la primera parte del intestino delgado, que es el duodeno, específicamente su segunda porción. ¿Dónde estaría ubicada? En el riñón derecho, especialmente en la región media. Luego vamos a tener una relación importante a nivel inferior, también a nivel del polo inferior derecho, del riñón derecho, con estructuras a nivel del ángulo cólico derecho o la flexura cólica derecha del colon, perdón, del intestino grueso o del colon, y también la primera parte del colon transverso. Es allí como se está relacionando íntimamente. Entonces, vemos esas relaciones a nivel del riñón derecho. También podemos observar que a nivel de la concavidad que vemos a nivel medial, el borde medial, se hace una concavidad donde vamos a observar las estructuras del hilio renal. Cuando hemos hablado de hilio, cuando vimos hilio pulmonar o el hilio hepático, sabemos que son estructuras que están ingresando y saliendo de un órgano específico y que estas estructuras están irrigando o drenando a estos órganos. Especialmente en los riñones vamos a encontrar tres estructuras que ingresan y salen del hilio renal, de esta concavidad que vemos tanto del riñón derecho como del riñón izquierdo. Estos van a ser la arteria renal, que luego ella se va a dividir en diferentes ramitas para irrigar la totalidad de nuestro riñón. Tenemos la vena renal, que está drenando todas estas estructuras del riñón, está drenando esa sangre. Y finalmente en el hilio renal vamos a encontrar la pelvis renal. Aquí realmente no estamos viendo muy bien la pelvis porque la pelvis, recuerden, es lo más posterior que tenemos a nivel del hilio renal. Como esto es una vista anterior que yo estoy visualizando en los riñones in situ, no puedo visualizar bien la salida de la pelvis renal. Porque recuerden, grábenselo siempre, la pelvis renal se encuentra generalmente, ¿no? Lo que esperaría uno encontrar posterior en el hilio renal es lo más posterior. Primero encontraríamos la vena renal, la arteria renal y lo más posterior sería la pelvis renal, que ya vamos a ver cómo se está formando esa pelvis renal. Entonces, esta estructura que es la vena renal, en este caso derecha, se está formando por unas tributarias
que son venas que empezaron a drenar a nivel del riñón. Una vez aquí donde estoy señalando que ya se formó la vena renal, ella va a drenar en una estructura muy importante que conocemos como la vena cava inferior. Entonces, si nosotros vemos aquí a nivel de la vena renal derecha, ella drena directamente en la vena cava inferior. Por eso vemos que esta estructura venosa es de una longitud mucho más corta en relación o en comparación con la vena renal izquierda. ¿Por qué sucede esto? Debemos tener siempre en cuenta que la vena cava inferior se encuentra en una relación a nivel de la línea media del cuerpo, en una relación derecha. O sea, él se encuentra derecho en relación con la línea media del cuerpo. Luego vamos a hablar del riñón izquierdo. El riñón izquierdo tiene unas estructuras, unas relaciones anatómicas diferentes al riñón derecho. A nivel del polo superior y medial vamos a encontrar, listo, otra vez nuestra glándula suprarrenal izquierda, a nivel del polo superior y medial. A nivel del polo superior, pero más lateral y anterior, vamos a encontrar una importante relación con el vaso, que también es otra glándula anexa a nivel del sistema digestivo, el vaso. Por eso esta región, a nivel del polo superior y lateral del riñón izquierdo, la podemos denominar la región esplénica. Luego, a nivel de la porción media o de la porción medial de mi riñón izquierdo, voy a tener una importante relación con el páncreas, con la cola del páncreas. Y a nivel inferior voy a tener una relación importante a nivel de la flexura cólica izquierda y de la última porción del colon transverso que estaría ubicado a este nivel. Vamos a mirar un poquito acá cómo estaría relacionado todo estas estructuras. Muy bien. Entonces miren acá, tendríamos como una división, algo más o menos así, donde aquí tendríamos la relación con el vaso, el páncreas a este nivel. Aquí está todo retirado para poder observar bien las estructuras a nivel externo del riñón. Aquí tendríamos el ángulo cólico, ya sabríamos que es el izquierdo, porque recuerden que aquí vendría nuestro colon de esta manera, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿qué más podemos decir nosotros acerca del ilio renal, pero en este caso el ilio renal izquierdo? Vamos a ver que también se encuentra en la concavidad a nivel del borde medial del riñón izquierdo. Pero aquí vemos estructuras diferentes. ¿Qué vemos? También vemos nuestra vena renal formándose por unas tributarias que están recogiendo la sangre a nivel del riñón, drenando la sangre. Vemos la arteria renal que se encuentra a nivel del hilo renal también. Y lo más posterior, que no visualizamos bien, es la pelvis renal, la formación de la pelvis renal. Luego que ya tenemos la pelvis renal, ella se continúa con los uréteres, que ya vamos a ver a continuación. Pero entonces la particularidad de la vena renal izquierda es que ustedes ven que tiene una longitud mucho mayor en comparación con la vena renal derecha. Nuevamente, la respuesta y la razón de por qué tiene mayor longitud es precisamente por la ubicación de la vena cava inferior. La vena renal drena también directamente sobre la vena cava inferior, pero para poder buscarla debe pasar o cruzar por encima de la arteria aorta abdominal, que es esta que está aquí. Y ya sabemos que la arteria aorta abdominal tiene una relación izquierda a nivel de la línea media del centro de nuestro cuerpo, de nuestra pared abdominal. Entonces, como ella se encuentra izquierda, vemos que a diferencia de la vena renal, que es larguita, la arteria renal es mucho más corta en comparación con la arteria renal derecha. ¿Por qué? Por la misma razón de la situación de estos vasos sanguíneos. Muy bien. Y también es importante mencionar, mencionamos que acá tenemos nuestro músculo cuadrado lumbar, nuestro músculo iliopsoas. Es importante mencionar que aquí tenemos un músculo a nivel superior que sería el músculo diafragma.
Ya hemos hablado del diafragma en varias ocasiones cuando vimos a nivel del sistema respiratorio, que es un músculo precisamente que nos ayuda en parte del ciclo activo de la respiración. Y él se encuentra a nivel superior con sus cúpulas diafragmáticas. Recuerden que a nivel derecho aquí retiramos el hígado, allí se encontraría ubicado el hígado a este nivel. Entonces, si el hígado estaría ubicado a este nivel, que lo retiramos, aquí podríamos apreciar algo, y es que el riñón derecho se encuentra en una relación un poco más descendida en la pared abdominal en comparación con el riñón izquierdo. Esto es causa precisamente por la relación anatómica que tiene a nivel superior y anterior con el hígado a nivel derecho. Es decir, que el riñón derecho lo encontraremos un poquito más abajo, anatómicamente in situ, en comparación con el riñón izquierdo. A nivel de la columna vertebral dijimos que se encuentra en una relación con las vértebras torácicas entre T12, más o menos, que estaría ubicado a este nivel, entre T12, y más o menos a nivel de la vértebra lumbar L3. Esa es como la extensión por donde se encuentran delimitados nuestros riñones, de T12 a L3. Como vemos, a nivel de riñón izquierdo, del riñón derecho, puede ubicarse a nivel de T12, pero a nivel del riñón izquierdo lo podemos ubicar incluso a nivel de T11. Muy bien. En esta vista que tenemos aquí, vemos ya una vista posterior y como recuerden que los riñones son retroperitoneales y los vamos a ubicar a nivel de la pared abdominal posterior, por eso tenemos esta relación in situ de cómo encontraríamos a nivel posterior los riñones. Y miren acá tenemos nuestro riñón derecho, así como estamos nosotros ahorita sentados, como si nos estuviéramos viendo. ¿Qué relación tiene importante a nivel de la costilla? Tenemos la última costilla o la 12ª costilla y el nervio subcostal que habíamos mencionado anteriormente. ¿Qué retiramos aquí? Retiramos parte del músculo cuadrado lumbar que habíamos dicho que es donde se encuentra descansando cada riñón. Estos nervios que transcurren por allí hacen parte de los nervios del plexo lumbosacro que se empiezan a formar justamente allí y van a inervar estructuras a nivel pélvicas y el miembro inferior. Muy bien. Entonces, aquí nosotros podemos ver en esta imagen, vamos a poner el puntero, nuevamente lo que ya habíamos mencionado, que el riñón, en este caso, tiene un polo superior que se observa anatómicamente más grueso y más ancho en comparación con el polo inferior. Por ello podemos saber qué es superior y qué es inferior, pero no únicamente por eso, si tuviéramos la muestra aquí en nuestras manos, sino también por el hilio renal. Nuevamente vemos la concavidad donde ubicamos el hilio renal y vemos la convexidad con la que se está formando toda nuestra corteza renal a nivel de toda su estructura externa. Entonces, el hilio renal me dice a mí dos cosas. Me dice a mí si es un riñón izquierdo o si es un riñón derecho, o me dice a mí también si es qué es superior y qué es inferior. Primero que todo, aquí vamos a observar entonces nuestra vena renal, que ya la visualizamos en el gráfico anterior, que es la primera que vamos a encontrar. Recuerden que esto que mencionamos es lo que uno espera encontrar. Todas las estructuras, incluso las renales, tienen variaciones anatómicas. Que no vamos a entrar en detalles, pero podrían encontrarse variaciones en donde encontremos dos venas renales, dos uréteres, y esos casos los hay. Allá en el anfiteatro encontramos un espécimen con doble uréter de un lado. Entonces vemos aquí también la arteria renal. Les decía que la arteria renal, ella se divide para entrar a irrigar cada estructura del riñón. No vamos a entrar mucho en detalle, pero es importante que ustedes sepan que ella se divide cuando entra el hilio renal, precisamente para permitir la irrigación de estos.
Ella se divide en unas arterias que finalmente van a ser terminales, que se denominan apical, superior, media y posterior inferior, también que estaría más posterior. Y las tributarias, que son las que están formando la vena renal, recogiendo toda esa sangre a nivel del riñón. Entonces, a nivel externo, lo más externo que vamos a encontrar, ya tenemos una pregunta. Profe, entonces se podría decir que el riñón derecho es más pequeño que el izquierdo. No, No, las dimensiones del riñón son las mismas. Un riñón aproximadamente tiene 12 centímetros de alto. De ancho tiene más o menos como unos 6 centímetros y del espesor, o sea, el grosor, tiene unos 3 centímetros. Esto no cambia, nos devolvemos. no, Esto no cambia, el otro se vuelve un poquito más chiquito, Natalia, el derecho. O sea, la dimensión, o sea, el volumen sigue siendo el mismo, lo único en peso sigue siendo lo mismo, lo que cambia es un poquito lo que es las dimensiones. Es más largo el izquierdo que el derecho. pero yo creo que lo que ella me está preguntando es por lo que yo dije que se encuentra descendido. En realidad no hay mayor diferencia entre las dimensiones como tal, porque sí, exactamente, el peso es el mismo, el volumen es el mismo, probablemente el ancho igual va a ser el mismo, y la longitud, de todas maneras, estas son, vuelvo y repito, lo que uno esperaría encontrar durante el crecimiento y durante todo el desarrollo de la vida de niño, de adolescente y de adulto, estas estructuras cambian incluso desde la vida fetal, ¿no? Entonces, estas estructuras pueden estar expensas a variaciones anatómicas, como ya lo habíamos dicho anteriormente. ¿Sí? Pero lo que yo quería mencionar es que se encuentra descendido al menos un segmento de una vértebra torácica a nivel del riñón derecho, justamente por la relación anatómica que tiene con el hígado. Y eso se ve, aquí lo podemos ver y si lo estuviéramos viendo se vería tal cual así. Entonces, esta estructura, que es lo que vemos más externo a nivel del riñón, le denominamos la cápsula renal. Una cápsula fibrosa que está rodeando o está cubriendo toda la corteza a nivel del riñón. Aquí nosotros tenemos un corte coronal que realizamos para poder identificar las estructuras a nivel ya internas del riñón. Tenemos lo más externo, que sería la corteza renal. La corteza renal. Y vamos a tener como unas columnas que se forman para delimitar otras estructuras anatómicas que ya vamos a ver. Entonces, vamos a poner acá el puntero. Tenemos la corteza renal, lo más externo que vamos a encontrar. Estos como entremetidos, como delimitando cada uno de ellos, son las columnas renales, columna renal, ¿sí? Entonces, ellas, ¿qué me están delimitando? Las columnas con la corteza. Me delimitan unas estructuras muy importantes que tienen una forma piramidal. Estas estructuras que tienen forma piramidal justamente están formando las pirámides, o la pirámide renal. La pirámide renal. La pirámide renal es porque tiene realmente tres lados, ¿sí? Tenemos una base que es la que está en íntima relación con la corteza renal. Esta sería nuestra base. Y tenemos un ápice o un vértice que se encuentra en relación inferior. Esto es una pirámide invertida en donde este ápice que encontramos a cada finalización de cada pirámide renal le vamos a denominar papila renal. La papila renal. Entonces no se les puede olvidar que donde delimitamos a la papila renal, la vamos a delimitar en el vértice de cada pirámide renal. Aquí es donde empieza a filtrarse todos estos desechos que ya habíamos mencionado para formar ya como tal la orina que se va finalmente a transportar por nuestras vías urinarias que ya vamos a ir viendo. Entonces, en relación con la papila renal, nosotros vemos unas desembocaduras a este nivel. Unas desembocaduras, vamos a contar 2 y 3. Ustedes pueden visualizar ahí
que estas desembocaduras nos están formando esta estructura que le denominamos cáliz menor o cálice menor. Dice que los cálices menores están formados por entre 3 y 4 papilas renales. ¿Sí? Aquí tenemos el cáliz menor. ¿Y qué vamos a encontrar a nivel de la estructura completa del riñón? Encontraríamos, aquí tenemos uno, aquí tenemos otra formación de cáliz menor y aquí tenemos otro. Encontraríamos en este riñón Natalia, 3 cálices menores. espera, Natalia, esos son cálices mayores. Lo que tú estás señalando son cálices mayores. Los menores son los chiquitos que tú ves al lado de cada papila. Estos chiquiticos. Sí, esos son los Acá lo menores. señalé todos, ¿sí? Hasta aquí. Digamos que es hasta acá porque aquí no tenemos, O sea, solamente tenemos la estructura interna en estos. cada tubito pequeño que tú ves Cada tubito pequeño. es un cáliz menor. Lo borramos porque si no Borra todo. nos confundimos. Eso no lo encuentras ahí, bueno, ahí también, pero... No, puedes borrar todo. Borra todo, borra todo. Ahora sí, Entonces miren acá, nuevamente, nosotros tenemos unas papilas renales. Estas papilas renales desembocan directamente en los cálices. El cálice está acá, yo había señalado hasta espera, toda Natalia. la estructura completa. Natalia, espera. La papila renal no es eso. La papila renal es esa desembocadura que tú ves dentro de la curva. O sea, en la curva es la papila renal. La curva de toda la pirámide es la papila renal ahí. La papila renal es esta. No, Natalia. Es la curva, la curvita. Ok, finalmente anatómicamente Eso. ustedes lo encuentran es a nivel del vértice, que es lo que les estoy mencionando. Y qué pena que no. Porque la papila renal recuerda que es la desembocadura de todos los túbulos colectores. Entonces, como tal, él ya no tiene tejido esto parenquimatoso. Ya empieza a ser un tejido liso. Por eso la entrada o salida de lo mismo, que tú ves ahí como una sombra, eso es la papila renal. O sea, la sombra que tú ves Bien, entonces, como les mencionaba, anatómicamente la vamos a encontrar es en el vértice. Así lo ubican ustedes, así se describe anatómicamente, que lo encuentran a nivel del vértice de la pirámide renal. Entonces, las formaciones o las desembocaduras de ellos justamente son, como dice el profesor Oscar, estos túbulos que se empiezan a colectar, son túbulos colectores, que forman los cálices menores. Aquí tenemos estas formaciones que vamos a encontrar 3 a este nivel del polo superior, y los cálices menores nos tienen una formación de los cálices mayores. Los cálices mayores también vamos a encontrar más o menos 3 o 4, ahí sí lo señalamos, que son la formación de los cálices mayores formados por los cálices menores. Entonces, la literatura dice eso, que son más o menos de 3 a 4 los que están conformando ellos. Aquí vemos que son 3 cálices menores los que forman el cáliz mayor. Finalmente, se transcurre, gracias a los cálices mayores, el transporte de la orina, para finalmente formar una estructura importante a nivel más distal e inferior, que vamos a denominar pelvis renal. Esta pelvis renal, que visualizamos a este nivel, es la estructura más posterior, como les decía ahorita, aquí la vemos, es la estructura más posterior del ilio renal, la pelvis renal. Luego de la pelvis, que encontramos la pelvis renal, vamos a tener una continuación de ella, gracias a los uréteres que van a continuar como conductos musculares con una luz mucho más estrecha que la que inició al principio, más proximal, que es la de la pelvis renal. Bien, vamos a ver qué encontramos. Chicos, eso es lo que ustedes conocen como vías urinarias superiores, que cuando les dicen una infección de vías urinarias superiores, desde lo que hemos empezado a ver como los túbulos contorneados y los colectores, cálices y pelvis renal, todo eso incluye lo que son las vías urinarias superiores. Entonces, miren, aquí nuevamente tenemos nuestro ilio renal, lo más posterior sería la pelvis renal, y miren acá la continuación de ella, de estos túbulos que mencionábamos ahorita, que son estos conductos musculares, más o menos tienen unos 20
25 a 30 centímetros de longitud, y ellos tienen una luz estrecha. ¿Cuál es su función? Ellos transportan la orina desde los riñones hasta la vejiga urinaria, que aquí la podemos ver delimitada a nivel del suelo pélvico. Entonces aquí tenemos nuestros uréteres transportando la orina nuevamente desde los riñones hasta la vejiga urinaria. Ellos van a discurrir inferiormente desde los vértices de la pelvis renal en los cilios del riñón. Vamos a encontrar que tenemos dos porciones a nivel pélvico, perdón, de los uréteres. Vamos a encontrar una porción, un segmento que vamos a denominar abdominal, que encontramos su delimitación a nivel de la pared abdominal, y vamos a encontrar una porción que sería esta, que es la pélvica. Hay algo muy importante que nos está delimitando, digamos que esas dos partes a nivel de los uréteres. Y es esto, chicos. Ustedes observan aquí que el uréter hace un cruce o una transposición superior a unas estructuras vasculares que se observan aquí. Estas estructuras vasculares son la arteria y la vena ilíaca que vemos a este nivel, que estaría la arteria ilíaca a nivel emergiendo de la aorta abdominal en su bifurcación más distal, y vemos el uréter cómo se transpone o cómo pasa superior y cómo cruza superior a ella. Una vez cruza estas estructuras de los vasos sanguíneos, la vamos a denominar el uréter pélvico o el segmento o la porción pélvica del uréter. Luego nosotros vemos aquí a nivel de la vejiga cómo se encuentra ingresando a ella, y por eso esta porción le denominamos porción intramural. La que se encuentra más íntimamente ingresando a la vejiga es la porción intramural. Pero ustedes deben aprender estas dos porciones, una porción abdominal y una porción pélvica. Luego nosotros vamos a tener tres estrechamientos importantes a nivel de los uréteres. La primera es en la formación que tiene a nivel después de que se forma la pelvis renal y se continúa con el uréter. Ese es el primer estrechamiento que vamos a encontrar a nivel del uréter. El segundo estrechamiento que encontraríamos justamente sería a nivel del cruce o de la transposición del uréter a nivel superior o superficial de los vasos sanguíneos, que ya mencionamos, que es la arteria ilíaca y la vena ilíaca. Y luego vamos a encontrar un tercer estrechamiento que es en esa porción intramural que ya habíamos mencionado, que es cuando ingresa el uréter a la vejiga urinaria. Entonces aquí vemos de lado y lado cómo son estructuras bilaterales, que como les mencionaba, en algunos casos se puede encontrar doble estructura de estos uréteres. Esto no causaría, digamos, alguna alteración, pero sí son variaciones anatómicas que se pueden encontrar. Miren acá, en relación a estas estructuras arteriales y venosas que vemos más con un diámetro menor, miren acá, vemos también cómo estas están superior, en una relación superior o transponiéndose o cruzando al uréter, que todavía es un uréter abdominal. ¿Cuáles son estas estructuras? Vemos a la vena gonadal y vemos a la arteria gonadal. Recuerden que llamamos gonadal y las vamos a diferenciar en ovárica o testicular dependiendo del género. Aquí tenemos entonces a la vena que se está drenando las estructuras gonadales, sea testicular o ovárica, y está drenando a nivel de la vena cava inferior. Y vemos cómo a nivel de la aorta abdominal y se espera encontrar inferior a la arteria renal, emerge de la aorta abdominal la arteria gonadal. Y acá ustedes ven también cómo ambas estructuras están cruzándose por encima del uréter abdominal. Entonces esto es importante que lo tengan en cuenta. Aquí también se puede observar. Y finalmente aquí también pueden observar la segunda cruce de las estructuras en el caso del uréter sobre las estructuras de los vasos sanguíneos ilíacos.
Muy bien, vamos a avanzar. Vamos a tener una relación importante de la vejiga. Acá tenemos nosotros un gráfico donde podemos visualizar un corte sagital que nos permite visualizar, estos son órganos femeninos, porque podemos visualizar el útero, vemos aquí nuestro ovario y vemos aquí también nuestra trompa de falopio. Entonces ya sabemos que son estructuras que corresponden a un sistema reproductor femenino. Adicionalmente vemos un conducto vaginal y vemos ya estructuras a nivel externo que estarían ubicadas a este nivel, que serían genitales externos. Entonces vamos a ver la relación de la vejiga, que la tendríamos delimitada a este nivel en un género femenino. Vamos a tener una vejiga que se encuentra anterior, recuerden que esto sería anterior y esto sería posterior. Aquí tenemos entonces la sínfisis del pubis, aquí tenemos nuestra vejiga en una relación anterior en comparación o en relación justamente con el útero y con el canal vaginal. Entonces podemos decir que la vejiga urinaria femenina se encuentra en una relación anterior con con el útero a nivel de la mujer y a nivel anterior del canal vaginal anterior. Luego vamos a tener que ella se encuentra incluso anterior, aquí vamos a tener el recto. Acá tenemos un espacio que ya vamos a ver cuando veamos reproductor femenino, que es un espacio recto uterino, que llamamos fondo recto uterino o fondo de saco de Douglas, que es importante. Y acá tenemos un pequeño espacio que se formó entre la vejiga y el útero, que es un espacio que llamamos vésico uterino. Vésico uterino. Es ese espacio que me permite delimitar a estas dos estructuras, porque ellas se encuentran relacionadas, pero hay que delimitarlas. Muy bien, ya sabemos que la vejiga urinaria es una víscera que es hueca, que tiene fuertes paredes musculares y que ella se caracteriza por una consideración especial, y es que ella se distiende, ya que sabemos que ella es la que deposita temporalmente a la orina y cambia justamente su tamaño, su forma y la posición cuando hay acúmulo de orina a nivel de la vejiga. También sabemos que a nivel del útero, cuando hay una gestación, un proceso gestacional en las mujeres embarazadas, también comprime a la vejiga por su relación anatómica, lo cual puede producir que haya deseo de micción constantemente en las mujeres embarazadas, porque el depósito que hay ahí lo está comprimiendo muy seguido por el tamaño de esa gestación. Muy bien, aquí vamos a encontrar una relación importante que es un trígono, que ustedes ya creo que ya vieron, que es el trígono vesical. Este trígono vesical es importante que ustedes conozcan estos dos orificios, que son los orificios ureterales. Orificios ureterales. Esta sigue siendo una vejiga femenina. ¿Por qué sabemos que es una vejiga femenina? Porque vamos a tener una uretra femenina mucho más corta. Aquí también vemos ya igual estructuras genitales externas de la mujer y vemos una uretra femenina. La uretra femenina es mucho más corta en relación con la uretra del hombre, con la uretra masculina. Aquí vamos a ver entonces que encontraríamos a nivel interno lo que llamamos el esfínter interno de la vejiga, esfínter interno, y estaría allí ubicado en los orificios internos vesicales, ureterales. A nivel más distal encontraríamos el esfínter externo, y recuerden que el esfínter externo es el que podemos nosotros controlar, el que tenemos control de ese esfínter, mientras que el esfínter interno es involuntario.
Ahora miren acá cómo vemos la relación de la uretra a nivel masculino. Vemos una uretra mucho más larga en cuanto a su longitud, valga la redundancia, porque tiene diferentes porciones que no tiene la uretra femenina. Y recuerden que la uretra femenina, miren acá vemos la uretra femenina y la desembocadura de ella, es un conducto diferente al conducto vaginal. El conducto vaginal tiene su propio vestíbulo de la vagina y es diferente a la desembocadura de la uretra femenina. En cambio, a nivel de la uretra masculina, tenemos un compartimiento a nivel distal del pene en donde se encuentra una función mixta. Una función mixta para la orina y para la eyaculación masculina. Entonces vemos una uretra grande que discurre desde nuestro trígono vesical, que aquí también tenemos, y luego vamos a ver una estructura importante que es la próstata en el hombre. La próstata delimita la primera porción, que sería esta, que estoy señalando, la primera porción de la uretra masculina, que llamamos uretra prostática. La uretra prostática tiene más o menos de 3 a 4 centímetros de longitud y está transcurriendo por todo el lóbulo de la próstata. Luego vamos a encontrar una pequeña porción que solamente es esta chiquitica, que llamamos intermedia o membranosa. Más o menos tiene de 1 a 1,5 centímetros de longitud, es la más pequeña, y está pasando justamente por este espacio que es profundo y es un espacio perineal. Luego vamos a tener una porción distal que es la uretra peneana o la uretra esponjosa. Esa uretra se la puede denominar de las dos formas, peneana o esponjosa, y es la que finalmente ya va a desembocar para cumplir su función de la micción, el transporte de la orina hacia el exterior por el meato urinario externo o el orificio urinario externo, que se encontrará ubicado a nivel del glande, a nivel distal en el glande. Por eso decimos que es una función mixta, porque cuando hay una eyaculación, que eso lo vamos a ver en el sistema reproductor masculino, hay unas estructuras que empiezan a formar todo el volumen a nivel del semen y finalmente desemboca a nivel del conducto eyaculador por aquí, se une por acá con otro líquido de la próstata y sigue el mismo camino que sigue la orina, porque solamente puede transcurrir por la uretra masculina y salir al exterior por el orificio uretral externo. Entonces miren cómo es de larga, ya ustedes tienen ahí la diferencia. Miren acá este espacio que se está formando a nivel del hombre con el recto y la vejiga. A este espacio le vamos a llamar recto vesical. Recto vesical es un espacio que se encuentra ubicado a nivel posterior del recto y tenemos a la vejiga ubicada anteriormente a él. Entonces eso es importante. Acá tenemos estructuras musculares de la pared abdominal, nuestro trígono vesical, los orificios que ya habíamos visualizado en la gráfica anterior. Aquí tenemos la síntesis púbica para ubicarnos un poco más. Muy bien, entonces la idea es hablar un poco sobre algunas funciones rápidamente de lo que conocemos como las glándulas endocrinas. Para ello, iniciamos hablando un poco de lo que conocíamos como la hipófisis o la glándula pituitaria, que también la pueden encontrar con ese mismo nombre. Esto es importante porque es una glándula que incluso denominan como la glándula maestra, tiene mucha influencia porque ella es, digamos que secreta hormonas importantes y cumple funciones complejas. Y es por eso que a nivel de la glándula hipofisiaria, que la vemos ubicada a nivel de la silla turca, creo que ya habíamos hablado un poco de eso cuando vimos sistema nervioso, que ella se deposita a este nivel en la silla turca. De hecho, vimos que cuando vimos respiratorio, que vemos aquí nuestro seno esfenoidal, que tiene mucha relación a nivel superior con la silla turca y con el descanso de esta glándula. Que vimos que cuando hay crecimientos tumorales a nivel de la glándula hipofisiaria, pueden haber alteraciones de esta caja de resonancia a nivel del seno esfenoidal, que es muy común encontrar este tipo de crecimientos tumorales en esta glándula, lo cual causaría muchas alteraciones a nivel endocrino. Entonces, ¿dónde la vamos a ver ubicada? Miremos aquí. La glándula pituitaria la vamos a dividir en dos
en dos para fisiológicamente y anatómicamente describir cómo son las funciones de cada una de ellas. Vamos a encontrar una pituitaria o una hipófisis anterior y delimitaríamos una hipófisis posterior. Cada una de ellas cumple unas funciones específicas. En el caso de la hipófisis anterior, tenemos que ella produce diversas hormonas, como lo es la prolactina, como lo es la hormona de crecimiento, que ya la hemos oído nombrar bastante porque es la que estimula el crecimiento a nivel de los infantes. También secreta otra hormona, estamos hablando de la anterior, que es la adenocotropina, que también es la que permite la producción de cortisol a nivel de las glándulas adrenales, es la hormona del estrés, la que llamamos, que es la que regula todo este nivel de estrés a nivel del organismo. Y también tiene una función importante a nivel de la producción de la hormona estimulante de la tiroides. Ya sabemos que ella es la que estimula que la glándula tiroides produzca las hormonas tiroideas. Por eso se llama estimulante de la tiroides. Ella estimula a la glándula tiroides, que es otra glándula endocrina, a que ella secrete o produzca sus propias hormonas. Entonces vemos cómo es importante esta parte anterior a nivel de la glándula pituitaria. Luego vemos también que es importante tener en cuenta la parte posterior de, de nuestra glándula pituitaria o nuestra glándula hipofisiaria, y ella va a secretar dos hormonas importantes, que son una hormona que conocemos como la oxitocina, que ustedes la habrán escuchado quizás, que es la que causa ese reflejo tanto en la lactancia materna para que haya la eyección o la producción de la leche materna, y también las contracciones durante el parto. La oxitocina es la que produce esta situación de contracciones durante el parto. También produce una hormona que es la hormona antidiurética o la ADH, que también es llamada vasopresina. Y esta va a regular toda la parte de homeostasis y el equilibrio de los fluidos a nivel del cuerpo. Entonces, la vemos que ella se elonga o se me olvidó la palabra, se suspende a nivel del infundíbulo en el hipotálamo. Entonces nosotros aquí tenemos nuestra estructura del hipotálamo y el hipotálamo también tiene unas estructuras o unas funciones importantes, aquí lo podemos observar mejor. Sabemos que el hipotálamo es una estructura subcortical que vamos a encontrar anterior e inferior al tálamo, aquí tenemos el tálamo y tenemos el hipotálamo, la encontramos anterior e inferior en relación con el tálamo, y es una estructura del sistema nervioso central importante porque ella controla muchas funciones endocrinas, pero a nivel central. ¿Cómo lo conocemos? Esencialmente ella libera hormonas y sustancias que van a favorecer o van a equilibrar la homeostasis en el organismo, como las funciones de la sed, el hambre, el sueño, la temperatura, incluso el deseo sexual, y va a mantener un balance hídrico. No vamos a entrar mucho en detalle en el hipotálamo, pero es importante entender que su extensión completa se da a nivel desde el quiasma óptico y los cuerpos mamilares. Aquí vemos al cuerpo mamilar, vemos el quiasma óptico y toda esta región está comprendida el hipotálamo. También se divide en unas porciones que son diferentes núcleos. Vemos una porción que es anterior, tenemos una porción media y tenemos una porción lateral y una porción mamilar. Cada uno de estos núcleos cumple las funciones que ya mencionamos anteriormente. A grandes rasgos, a nivel anterior del hipotálamo, se regula lo que es la temperatura en cuanto a procesos de vasodilatación y sudoración. Nos faltan 10 minutitos, vamos a avanzar rapidito. Entonces la temperatura se regula a nivel anterior. A nivel de la porción media, que se divide o se subdivide en diferentes regiones, una región infundibular, una región también supraóptica y preóptica, se van a regular esas funciones a nivel de la secreción, la producción de la oxitocina, la vasopresina, y a nivel de los cuerpos mamilares vamos a encontrar
que hay una función de alertamiento a nivel del metabolismo también. El sistema de alerta también está regulado por estos cuerpos mamilares. Vamos a avanzar. Aquí vemos lo mismo, vemos la delimitación de nuestro hipotálamo, vemos nuestro quiasma óptico, nuestro cuerpo mamilar, el infundíbulo y vemos nuestra glándula hipofisiaria, la neurohipófisis, miren el tallo pituitario o el tallo hipofisiario, que es donde se está suspendiendo nuestra glándula para ubicarse a nivel de la silla turca, como ya lo habíamos visto. En el centro de la hipófisis, Natalia, está, por ejemplo, lo que es el tabique interhipofisiario, y ahí es donde se está acumulando la melatonina para facilitar el sueño. Exactamente. Recuerden que la melatonina es la que regula las actividades del sueño, del ciclo del sueño, y precisamente cuando hay alteraciones de ella, por eso esa la venden incluso eh, en pastillas, ¿no? Ya hay ese tipo de regulación Ah, cuando hay alteraciones del sueño. no, y se los cuento a ellos porque ellos citoquímicamente miden melatonina, pero es para que conozcan dónde se está produciendo. Entonces, aquí vamos a tener otros dos importantes órganos endocrinos que también ya hemos mencionado uno de ellos. Tenemos acá que mencionamos el páncreas, y el páncreas cumple una función, es una glándula a nivel anexa al sistema digestivo, y ella cumple una función de secreción de insulina. Ya lo vimos que es una hormona que ayuda a que esa glucosa que tenemos en la sangre circule hasta las células, hacia su interior, para permitir precisamente obtener la energía a nivel de la glucosa en el interior de las células. Entonces, sabemos que a nivel del páncreas, de estos células y los islotes de Langerhans, es donde se están produciendo estas hormonas, como lo es la insulina, que ya sabemos por qué es muy importante. También Muy bien, también el páncreas secreta otra hormona que es el glucagón. Esta es la que le indica al hígado también las funciones de almacenamiento de la glucosa dentro del hígado. ¿Señor? también secreta la hormona pancreática, que es una hormona autorreguladora. Uh-huh. A nivel del timo, nosotros tenemos que esta es una estructura, que es una glándula que digamos que su función la cumple más que todo a nivel de los primeros años de vida, porque ella es la que nos permite tener un sistema inmune indemne o muy funcional, ya que ella es la que hace que en un infante, hasta su pubertad, haya esa secreción hormonal gracias al timo y haya un sistema inmune que sea apto para combatir cualquier actividad invasora o cualquier infección invasora que quiera entrar al organismo. Entonces, por eso el timo se dice que después de la pubertad se empieza a formar como un acúmulo de grasa, aquí lo vemos, como un acúmulo de grasa que ya no tendría, digamos, una funcionalidad después de la pubertad. Entonces, por eso su función más que todo se implica o se da a nivel de del sistema, perdón, del desarrollo a nivel de los infantes. Inicialmente el timo, la función es producir la hormona de crecimiento, la hormona somatotrófica. Luego, secundariamente, actúa lo que es liberando citoquinas, que ya las conocen, para madurar los linfocitos T, por eso se llaman linfocitos T. Y como tercera función, él sigue funcionando, pero en muy poca función, muy poquito, aún secretando citoquinas, pero la hormona de crecimiento deja de producirla, por eso nosotros dejamos de crecer. Cuando hay cáncer en el timo es precisamente esas personas que sufren de gigantismo, porque sigue produciéndose hormona. Bueno, acá tenemos otra glándula que es importante, que es la glándula tiroides, que la vamos a observar anatómicamente inferior al cartílago tiroides y superior al cartílago cricoides. Esta la vamos a encontrar a nivel del cuello y se sitúa entonces entre lo que conocemos como estructuras laringeas y entre la tráquea. Ellas tienen una secreción, una producción de unas hormonas tiroideas que las conocemos como T3 y T4. La T3 que llamamos ditironina No, y la tiroxina. ellos lo van a conocer como tritiroxina y Y la tetratirosina. tirosina. Entonces, esta producción de estas dos hormonas son importantes porque ellas son las que van a controlar el metabolismo
van a producir o van a almacenar toda esta energía para convertir los alimentos en productos de desperdicio y precisamente liberan energía gracias a esto. Entonces, cuando hay trastornos de estas hormonas, ustedes habrán escuchado que hay deficiencias o excesos a nivel de estas hormonas. Y aparecen dos situaciones o dos patologías que conocemos, que es el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, que cada una trae unos síntomas diferentes. En el caso del hipotiroidismo conocemos como la deficiencia de la hormona, que va a tener unas consecuencias como es la pérdida de la energía, va a tener sensaciones térmicas a nivel de frío y va a tener también, puede tener aumento del peso corporal. Y también conocemos el hipertiroidismo, que es lo contrario, cuando hay un aumento o un exceso de la hormona, que nos va a causar también alteraciones metabólicas importantes. Te faltó una, ya no te faltó muestra de la paratiroides. Okay. La paratiroides secreta lo que es la paratormona, que estudiantes esa es la que controla los niveles de calcio en sangre. También esa la tienen que conocer porque eso es lo que mira uno también en citoquímica, los niveles de paratormona. Listo. Muy bien. Ya a nivel de la glándula suprarrenal, nosotros ya inclusive estuvimos hablando de su situación anatómica y cómo se encontraban ubicados a nivel de los riñones, a nivel superior, en el polo superior y medial del riñón tanto derecho y del riñón izquierdo. ¿Se me trabó la pantalla? Sí, creo que sí. Mientras de estrada yo les hablo, ahí tienen ustedes la glándula suprarrenal, que como tal tiene una corteza y una médula parecida al riñón. Las funciones especiales de la glándula suprarrenal es que ella es una extensión del sistema nervioso y va a producir un componente importante que requiere el sistema nervioso, que es la adrenalina. Adicional de la adrenalina va a producir también lo que son mineralocorticoides, cortisona, ¿sí? Y aquellos tipos de sustancias hormonales que generan estados inflamatorios en el cuerpo. Entonces es muy importante en el control del sistema nervioso produciendo la adrenalina, ya que ustedes saben que la adrenalina pues estimula el sistema nervioso simpático y va a actuar entre lo que son las infecciones produciendo corticoides para así facilitar los procesos inflamatorios. Listo, continúa Natalia. Finalmente, para terminar, tenemos los órganos gonadales, las gonadas a nivel del sistema reproductor femenino y masculino. Sabemos que a nivel del sistema reproductor femenino tenemos estos órganos ovoides que son pares y son los ovarios. Estas estructuras o los ovarios a nivel del sistema reproductor femenino son importantes porque ellas producen dos hormonas femeninas importantes para todo el ciclo a nivel tanto femenino menstrual, que son el estrógeno y la progesterona. Estas son hormonas entonces que son importantes para el desarrollo y las características sexuales femeninas y también durante el embarazo. Además, entonces ellas controlan, como ya lo mencioné, el ciclo menstrual. Finalmente, bueno, acá tenemos su ubicación, que esto ya lo vamos a hablar un poco con más detenimiento a nivel del sistema reproductor femenino en la clase de son órganos ovoides pares que se encuentran suspendidos y en directa comunicación con el útero y a nivel también con las trompas de falopia o la tuba uterina. Finalmente, a nivel del testículo, que son también los órganos gonadales a nivel del sistema reproductor masculino, son los órganos reproductivos o las glándulas reproductivas que producen una hormona importante que es la testosterona. Esta ayuda también entonces a las características sexuales, especialmente en el hombre, y es la que produce estos cambios físicos, también ayuda al crecimiento del pene y de los testículos, el engrosamiento de la voz, todas estas funciones son dadas gracias a la producción en el testículo de la testosterona, también el deseo sexual, el vigor sexual, la producción de los espermatozoides y lo que conocemos también como el cambio de la voz y el crecimiento del vello, que por ser esta hormona producida a nivel del testículo,
se da todos estos cambios físicos que hemos mencionado y no en la mujer, porque este hormona está mucho mayor secretada a nivel del testículo del hombre. ¿Listo, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Entonces, por favor, le dicen a los compañeros que entren, por favor, para la clase de 10 a 11, al otro grupo, por favor. Les vamos a mandar el link por el grupo para que por favor ingresen. ¿Listo? Listo, bueno, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, Hasta hasta luego. luego. Hasta luego. ¿Ya hay alguien del otro grupo acá, estudiantes? Creo que no, profe. Ah, ok. Entonces, díganles, por favor, que ingresen. Profe, pero va a ser también por acá. Sí, también, sí, porque ahorita creo que no hay nadie acá, ¿cierto, Natalia? Es que yo la otra Solo- vez di por acá o por otro canal, yo no recuerdo. No, profe, creo que usted dio por Teams porque por acá nosotros tenemos clase ahorita de histología. Ok, listo. Entonces vamos a salirnos de acá. Listo, Natalia, ¿les pasas el link de Teams? ¿Natalia? Se salió. Bueno, lo vamos a hacer por Teams. Listo, voy a cerrar acá y voy a guardar la grabación y luego la subo. ¿Listo? Bueno, nos vemos. Hasta luego.